venía todo esto y además me crio, voy mucho a Itatí, hablando guaraní, escuchando chamamé nomás. A los 4 años mi abuelo, que era pianista, residido en Barcelona, era organista, era profesor en el seminario que estaba en Itatí, era organista de la iglesia vieja y me llevaba a cantar cantos gregorianos en latín. ¿Se imaginan ustedes el guaraní pasar al latín? Era, no sé cómo los copiaba. Y ahí en la casa de él tocaba música de Tchaikovsky, de Beethoven, y esas cosas que me llenaron la cabeza. Y entonces me acuerdo en este momento de lo que decía José Ortega y Gasset cuando hablaba del hombre y sus circunstancias. Entonces, qué importante que es nacer en este tiempo, en este lugar, en esta familia, tener acceso, por ejemplo, a una biblioteca enorme de mi abuelo y del padre Esteban Bajá, que escribió la primera historia de la Virgen de Itatí de unas 500 páginas, y con los cuales asistía a sus conversaciones sobre las misiones franciscanas, las misiones jesuíticas. Pude aprender la brillantez de las misiones franciscanas y las misiones jesuíticas, sobre todo que escribieron más de 1200 diccionarios aborígenes hasta que Carlos III les prohibió todo en 1770. Aprendí todo lo extraordinario que fue Yapeyú surtiendo artísticamente a Buenos Aires durante tantos años, hasta en sus profesores, como el caso de Cristóbal Purijobú, que quiere decir hola. No esto no anda tampoco. Hola. Bueno, Cristóbal Purijobú, que los porteños para que no iban a quedar mal si era un indio el que les enseñaba música, entonces le pusieron José Antonio Ortiz. Lo pueden encontrar, quedaba mal decirle Cristóbal Purijobú, y encima no podían pronunciar eso, igual que los portugueses no pueden decir gurí, que es unos pecaditos chiquitos, entonces le pusieron gurí, que era el nombre de los chiquitos, porque nadaban con ellos en la costa de Tupinambá del Atlántico. Acá a los chiquitos nosotros le decimos kunumí, que en el guaraní nuestro, que es todo metafórico, quiere decir mi pequeña caricia. Viene de kunú, que es caricia, y mini, caricia o ternura, y mini, que es pequeñita. Igual que decir cigarra en guaraní, decimos carajumambú, que quiere decir las flautas del sol. O decir otoño, por ejemplo, decimos johuecuy, ara, que quiere decir el tiempo de las hojas caídas. Y en lenguaje religioso se dice otoño, aracangri, que quiere decir la tristeza del cielo, igual que la primavera en lenguaje religioso es ararorú, que quiere decir la alegría del cielo por el florecimiento. Tantas cosas que tenemos para aprender de nuestros antiguos guaraníes, pero los exactos, aquellos que yo conocí, porque eran todos descendientes de los que fueron pobladores del pueblo de Itatí durante tantos siglos, donde aprendieron a escribir en castellano, en guaraní, en latín, y a escribir sus cosas. Y después los expulsan el gobierno de Corrientes en 1825 y se apodera Corrientes de todo lo que era Itatí, y nuestra gente tiene que ir a vivir al campo, entre los esterales, entre las lagunas, y ahí van nuestros maestros que sabían guaraní, como el caso de mi papá, a enseñar. La gente era reacia a que vayan a las escuelas. ¿Por qué? Porque le sacaban su idioma guaraní y le decían que era feo, y encima le pegaban con punteros. Yo lo he visto, una vez me pegaron a mí también. Entonces, cuando fui grande, ahí me puse a estudiar de nuevo el guaraní, sobre todo etimología, y estoy haciendo un trabajo de metáforas guaraníes, porque esto es todo bellísimo. Yo digo, lo peor que había para el guaraní era el rayo, y le decía aratiri, que quiere decir la grieta en el cielo. Si empezamos a hablar guaraní, nos encontramos con una cultura sumamente delicada. Y esto de la religiosidad la viví también desde chico. Lo primero que hacía, me levantaba y tenía que rezarle a Jesús y a la Virgen de Itatí. El nombre mío es Gonzalo del Corazón de Jesús. Menos mal que salió una tía vieja mía, me puso Pocho, entonces evitaba dar cuenta de que sea tan vago y meter un nombre tan santo. Pero es así la cosa. Y desde chiquito veía esas expresiones religiosas de distinto carácter ahí en mi paraje de Yacareí, donde ya se rezaba también en guaraní. Las poesías, las letras antiguas no están en guaraní porque las prohibieron. En 1856 el gobierno de Corrientes prohibió hasta el apellido de los guaraníes. Entonces, mal podemos encontrar
chamamé antiguo con letras. Sin embargo, por ejemplo, yo he encontrado muchas cosas antiquísimas, muy anteriores a 1850, y una de ellas fue la señora Olga Latour de Bota, que fue publicado su trabajo en el diario La Nación de 1821-22, donde ya hablan del chamamé, y el lenguaje es de un embarcadizo, porque siempre los correntinos, como estaban habituados a la costa, como los guaraníes estaban habituados al agua, tuvieron muchos embarcadizos y muchos en la prefectura nacional, y en Puerto Italia, acá donde pararon todos los que fueron a fundar el Chaco después. Ese era un lugar donde se reunían para tocar esos chamamés antiquísimos, acá en la ciudad de Corrientes. Y eso está constatado en un libro de 1820. Yo tengo varios, tengo toda una parte de biblioteca de material que aquellos periodistas que visitaron mi casa pudieron haber constatado, que está lleno de videos con todo ese material. A los panelistas les he dejado todo un libro con el cual entré a la Junta de Historia de Corrientes hablando sobre el chamamé precolombino. Chamamé viene de che-a. A se escribe, en este caso es una A y un tilde como una ñ arriba, y eso significa alma, el alma mía. Amá es la lluvia, y me es estar en la lluvia con el alma mía. Así que fíjense ustedes, y eran los rezos de danza que muchos europeos por ahí escribían y creían que estaban de jarana los guaraníes. No estaban de jarana, estaban rezándole, por ejemplo, los días de lluvia a Tupá, el dios de la lluvia, que además la lluvia era una bendición de Dios que les acariciaba el alma y les equilibraba el espíritu. Es larguísimo hablar de esto nuestro que es milenario y que después va cambiando en la época jesuítica con todo el mundo instrumental que traen los jesuitas, aunque ellos ya le reciben con una orquesta de 60 músicos con flautas guaraníes. No le voy a contar todos los términos. Cuando él llega en 1691 al puerto de Buenos Aires, después crea la fábrica de instrumentos musicales en Yapeyú, son más de 2.500 alumnos de todas las misiones, y eso se difunde a todos lados. En Itatí también no había una fiesta en Corrientes, sino traían la orquesta de Itatí. Yo tengo grabaciones de partituras que se encontraron en el Archivo Histórico de la Nación de Rondó, escrito por Juliana Tirajú, que quiere decir copete negro. Y la pasamos ahora a violines, pero de teclado, porque eso es más fácil, suena más grande. En fin, todo un mundo, toda una historia que siempre fue pareja, porque los franciscanos y los jesuitas hicieron verdaderamente una obra fantástica con nuestros guaraníes, que por supuesto es muy distinta a la otra corriente, que es la corriente de comenderos, que también se ponía nombre, por ejemplo, San Juan de Vera de las 7 Corrientes, pero resulta que eso fue en 1588, ¿cuántos? 60 años después de Gaboto en Itatí, pero en 1593 ya había 118 encomiendas, o sea, tenían unos nombres muy santos, pero a los aborígenes lo hacían trabajar con todo. En fin, pero dejemos las cosas para los recuerdos lindos, y esto que hoy estamos viviendo es un recuerdo hermoso porque es un recuerdo de gratitud. Si hablamos de folclore, que yo no estoy de acuerdo con las palabras folclore, como decía yo, profesor, porque William Townes dice que folclore es lo que el pueblo sabe, y es mucho más importante lo que el pueblo siente, porque lo que el pueblo siente es del alma, y eso parece ser que este hombre no tuvo en cuenta. Claro, ellos saben que las Malvinas son de ellos, pero nosotros las sentimos que son nuestras, como sentimos que son nuestras todas las cosas que queremos. Muchas gracias.